Santibáñez Antúnez. Mediante auto de fecha 1 de abril del 2025, se resuelve conceder el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución número 2 de fecha 20 de marzo del 2025, que declaró infundado el requerimiento de impedimento de salida del país en el proceso seguido contra Juan José Santibáñez Antúnez en la investigación que se le sigue por el delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Muchas gracias. Muy buenos días, señor Fiscal Supremo Adjunto, doctor Luis Zapata González. Damos el uso de la palabra para que sustente su apelación. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados supremos y demás presentes en la presente audiencia. Este Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra la resolución judicial de fecha 20 de marzo del año en curso, que declaró infundado el requerimiento de impedimento de salida del país contra el señor Juan José Santibáñez Antúnez, investigado por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. La resolución, señores magistrados, objeto de impugnación, ha efectuado el análisis del requerimiento fiscal cuya desestimación se ha realizado por la presunta ausencia de 2 de los 4 presupuestos procesales de la medida. Esto es peligro procesal y la proporcionalidad de la medida. En consecuencia, sobre esta línea de argumentación se expondrán las razones fácticas y jurídicas que el juez supremo de investigación preparatoria no ha considerado para estimar nuestro requerimiento fiscal. Previamente, cabe precisar que en cuanto al agravio que la resolución limita la función constitucional del Ministerio Público y su rol de persecución penal, al rechazar pues una medida cautelar personal legítima que conforme al acuerdo plenario 03-2019, fundamento jurídico 22 y 23, cumple una doble finalidad. Esto es evitar el entorpecimiento de la averiguación de la verdad y asegurar la presencia del imputado durante el desarrollo del proceso. En cuanto a los cuestionamientos a la resolución judicial, debemos señalar respecto al peligro procesal. Esto es peligro de fuga. Con relación al arraigo en el país del imputado, en el país del investigado Santibáñez, el juez valoró un supuesto arraigo laboral del señor Santibáñez. Sin embargo, el señor Santibáñez fue censurado como ministro del Interior el día 21 de marzo del año 2025, hecho conocido antes que el ACU firmara la resolución el 24 de marzo. Esta censura, señores magistrados, implicó la pérdida del vínculo laboral y funcional con el Estado, por lo que el supuesto arraigo laboral era inexistente al momento que se suscribió la resolución judicial, que es materia de impugnación. Pues si bien la resolución impugnada está fechada 20 de marzo del año en curso, sin embargo la misma fue suscrita el 24 de marzo del 2025 a las 10:37 horas, igualmente por la especialista en la misma fecha a horas 11:48, conforme se visualiza en la precitada resolución. Aunado a ello, se podría alegar por la defensa que el imputado podría retomar la defensa privada en ese momento. Sin embargo, es necesario indicar que el estudio jurídico del investigado Santibáñez no cuenta con oficina operativa, aunque aún figuraba como domicilio fiscal ante SUNAT, pero ello no se condice con el día del allanamiento a las oficinas del estudio jurídico Santibáñez, en cuya diligencia se constató por información obtenida en el lugar que los contratos de alquiler habían concluido. Ahora, la defensa también alegará que a la fecha su patrocinado cuenta con arraigo laboral. Sin embargo, si bien es cierto, ha sido designado en un cargo público, conforme ha presentado un escrito a esta sala, sin embargo, el mismo no tiene la condición, pues, en este caso de aforado por el actual, designación, pues, ha sido en este cargo público, ha sido designado por el actual gobierno, el mismo, pues, que es un cargo de confianza, que igualmente no lo arraiga por ser un cargo político y los mismos son imprevisibles en su continuación. Con relación a las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, el ACU ha señalado que el requerimiento del Ministerio Público se sustentaría en meras conjeturas y presunciones, destacando incluso que continúa ejerciendo funciones como ministro del Interior.
Al respecto, el testigo protegido 01-2023 señaló que el señor Santibáñez tendría un departamento en Miami y su certificado migratorio muestra numerosos viajes a Estados Unidos, lo cual junto con su capacidad económica refuerza la posibilidad de fuga. Ahora, con relación a la capacidad económica del señor Santibáñez, el ACU precisó que el solo hecho de contar con recursos económicos no puede ser una carga para el investigado. Bajo esa lógica, toda persona que cuenta con ciertos recursos económicos podría ser considerado como potencial prófugo. Sin embargo, debemos señalar que dicho argumento no guarda correspondencia con otros pronunciamientos que el mismo ACU ha emitido en relación a este criterio, conforme se tiene en el fundamento jurídico 6, esto es en la resolución número 1 de fecha 9 de septiembre de 2024, en el expediente 0058-2024-1, en el cual en dicha oportunidad el ACU valoró tanto la capacidad económica como el reporte migratorio de los investigados como criterios que contribuyen a la existencia de un riesgo razonable de que los investigados puedan salir del país. Sin embargo, en el presente caso, en una similar situación, realizó una argumentación en contrario, lo cual pues denota que no existiría uniformidad de criterio judicial afectando una correcta administración de justicia. En cuanto a la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, en este caso son 3 hechos investigados, 3 presuntos tráficos de influencias, el ACU ha señalado que la sola imputación de un delito no es causal para autorizar una medida restrictiva de derechos en tanto la investigación es incipiente. Esta afirmación de la ACU es contradictoria con lo expresado en el fundamento 7º y 11º de la resolución apelada, donde se reconoce expresamente, y así lo consigna, la concurrencia del primer y segundo presupuesto legal. Esto es, la existencia de suficientes elementos de comisión y una pronoxis de pena superior a los 3 años. Por lo tanto, señor magistrado, no se trata de una sola imputación de una investigación incipiente, sino de la existencia de elementos fundados y graves que vinculan al señor Santibáñez Antúnez con la presunta comisión de 3 eventos delictivos de tráfico de influencias agravado, lo que proyecta pues una pronoxis de pena que podría ser superior a los 12 años de privación de libertad. Respecto al criterio del juzgador con relación a la magnitud del daño causado, el órgano jurisdiccional ha señalado que no se habría acreditado daño alguno. En ese sentido, señores magistrados, tratándose de delitos contra la administración pública, el daño no se mide en términos económicos, sino por la afectación a la confianza institucional. Por ello, la interpretación adecuada de este criterio debió orientarse a la gravedad del delito imputado conforme a la sentencia casatoria 626-2013-Moquegua. Con relación al comportamiento del investigado Santibáñez durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, el juez supremo, la ACU, señaló que el Ministerio Público pretende restringir un derecho fundamental al libre tránsito a través con conjeturas y presunciones. Al respecto, la Fiscalía de la Nación ha adjuntado una serie de escritos presentados por el investigado Santibáñez en el marco de la carpeta fiscal 203-2024, consistente no solo en solicitudes de reprogramación para la entrega de su equipo celular, sino también en inconcurrencias a diligencias cuya presencia era obligatoria y necesaria para finalmente hacer entrega de su supuesto equipo celular, pero que no tenía número de serie, no tenía chip físico, no tenía cargador. Es decir, este teléfono no tenía nada, sin ningún contenido. Conforme así se ha dejado constancia en acta, actitudes pues que evidencian plausiblemente la intención de dilatar el normal desarrollo de dicha investigación. En cuanto al peligro de obstaculización, el ACU señaló respecto al acceso del investigado Santibáñez con respecto a un reportaje del programa Cuarto Poder antes de su emisión, que la Fiscalía, señala el ACU, no informó si se abrió carpeta fiscal por dichos hechos para presumir que es un comportamiento obstruccionista. En ese sentido, este Ministerio Público señala que la existencia de un comportamiento orientado
a obstaculizar el proceso penal no exige necesariamente la configuración de un delito autónomo ni la apertura de una investigación o proceso paralelo para tal conducta. Aunado a ello se tiene el acta de declaración del testigo protegido 01-2024 de fecha 27 de enero del año en curso, donde se desprende que el citado testigo tendría conocimiento que el investigado Santibáñez, ante la posibilidad de una investigación en su contra o una medida judicial, en este caso allanamiento, habría entregado a un efectivo policial y abogado de apellido Tenorio su computadora personal e IPA, así como documentos, equipos celulares y cosas vinculadas a su estudio jurídico, con la finalidad de que aquel los resguarde y oculte. Circunstancias que evidencian pues una actitud dolosa de ocultar o desaparecer todo objeto o documento que pueda vincularlo con los hechos en materia de investigación. Con relación a la proporcionalidad de la medida, señores magistrados, este Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, los ha desarrollado como es la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad en sentido estricto, lo cual obra incluso en nuestra requerimiento y se consigna en la apelación. Motivo por los cuales el Ministerio Público pues, sostiene que existen fundados y graves elementos de comisión que vinculan al señor Santibáñez con 3 hechos de tráfico de influencias agravado. Existen riesgos razonables de fuga y de obstaculización del proceso penal, lo cual justifica plenamente la imposición del impedimento de salida del país, cumpliendo con los principios que acabo de señalar, proporcionalidad, necesidad, idoneidad. Por tanto, se solicita, señor magistrado, revocar la resolución impugnada y declarar fundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses. He concluido. Muchas gracias. Señor fiscal, ¿la Fiscalía tiene razón de la ubicación del señor Santibáñez a la fecha? A la actualidad ha sido designado en un cargo de menor rango por el gobierno, por el actual gobierno. ¿Está en el Perú? De acuerdo al informe el escrito que el señor ha presentado ante su digna sala el 24 de abril señala que actualmente estaría laborando en una oficina que fue en esta resolución que fue publicada en El Peruano, en la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del despacho presidencial. Ya, Es decir, es un cargo político de que en cualquier momento también se pueda proponer. Entonces, para la Fiscalía el señor está dentro del país. Por el momento sí. Ya, ok. Vamos a escuchar a la defensa. A ver, el doctor Mendoza Jesús, ¿dónde está? Muy buenos días, señores magistrados. A ver, le escuchamos, doctor. Muy puntualmente y para proyectar algunas diapositivas respecto a algunas imágenes puntuales también, por favor. Su venia. Con relación a qué tiene que contestar lo dicho por el señor fiscal, no introducir datos nuevos. No, son datos incorporados justamente por la Fiscalía en su requerimiento. Los quiero acotar. Sin excederse del tiempo. Sí, correcto. Muy bien, ya le vemos. A ver. De acuerdo. Muy buenos días, señores magistrados, nuevamente. Brevemente, para sustentar, para absolver en buena cuenta la apelación interpuesta por la Fiscalía respecto al requerimiento que fuera declarado infundado. Primero, respecto a los puntos que voy a tocar en esta exposición. Primero, la Fiscalía ha referido que en la medida que cuando se emite esta resolución por parte del Juzgado de Investigación Preparatoria, el Juzgado Supremo, supuestamente cuando se rechaza el requerimiento de impedimento de salida, cuando se firme de manera específica esta resolución, mi patrocinado ya habría dejado de tener un lugar de trabajo específico, en la medida que habría sido censurado. En ese sentido, con ese fundamento, y no alguno más, porque no notamos ninguno más, no hemos advertido ninguno más en la apelación, la Fiscalía considera que en ese momento el juzgado incurre en un error, toda vez que debió tomar en cuenta ese hecho que no fue incorporado al expediente, un hecho que si bien es cierto es público, pero no fue debatido en la audiencia de impedimento de salida. La Fiscalía considera que el juzgado estaba obligado a tomar en cuenta ese dato para que se declare en buena cuenta fundado su requerimiento. Bueno,
Discrepamos con esa forma de entender de los hechos y más allá del tema, dejamos en constancia dos temas específicos nada más. La resolución que declara infundado, el requerimiento de impedimento de salida tiene fecha 20 de marzo del 2025. La censura, el debate de censura de mi patrocinado se lleva a cabo el 21 de marzo del 2025. Es así que después, este debate de censura viene después de la fecha de la resolución, fecha que está precisada justamente en el contenido de la misma. Pese a ello, señores magistrados, el 26 de marzo del 2025, ya cuando mi patrocinado deja de ser ministro del Interior, se puso a conocimiento de manera inmediata a la Fiscalía que mi patrocinado empezó a ejercer un puesto laboral fijo, conocido, ejerciendo la actividad privada. No obstante, de manera posterior, el 24 de abril de 2025 también se puso conocimiento que mi patrocinado entró a ejercer, a llevar a cabo el cargo como funcionario público, como jefe de la Oficina General del Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Ello, como le comento, fue puesto a conocimiento debidamente el 16 de abril del 2025. En ese sentido, uno de los fundamentos principales de la apelación presentada por la Fiscalía es lo relacionado a la inexistencia del arraigo laboral al momento de suscribirse la resolución. En ese sentido, la Fiscalía considera que, como repito, el juzgado ha cometido un error al considerar que sí existe arraigo laboral, pese a que había sido censurado en su momento mi patrocinado. Como expliqué, ello no debe ser entendido de esa forma y de manera posterior se puso a conocimiento de manera oportuna los puestos del trabajo de mi patrocinado. Asimismo, es importante tener a conocimiento que ya desde el 2020 mi patrocinado viene ejerciendo cargos públicos dentro del Estado. Hacemos un breve recuento. Ha sido jefe de gabinete de asesores del MINTER, jefe de gabinete, viceministro de Orden Interno en 2024 y luego ministro del Interior. Por otro lado, hace mención en su considerando número 30 respecto a supuestamente la salida del país de una tercera persona que no se relaciona con mi patrocinado. Es decir, hace una semejanza en la actitud de cierta persona para concluir más adelante que mi patrocinado podría realizar ese tipo de actuación, sin ningún sustento objetivo ni tampoco normativo. Respecto al cargo de ministro, es importante mencionar al fiscal que también este es un cargo de confianza, al igual que el que viene realizando o ejerciendo en la actualidad mi patrocinado. La Fiscalía refiere que ha presentado un certificado de movimiento migratorio y respecto a ello hace mención de que en el mismo se puede observar diversas salidas al extranjero por parte de mi patrocinado. Lo que no precisa la Fiscalía es que nosotros ya en la audiencia de impedimento de salida presentamos el certificado de migratorio de mi patrocinado. Hicimos un reencuentro de dos hechos en específico. Desde que se apertura la primera investigación a mi patrocinado en agosto del 2024, este ha realizado solamente 2 viajes al exterior y los mismos han sido por actividades oficiales del Estado y siempre ha retornado. Luego, desde el nombramiento como ministro del Estado, esto es el 16 de mayo del 2024, mi patrocinado ha realizado 3 viajes al exterior, viajes por actividades oficiales del Estado y siempre ha retornado. Inclusive en estos viajes el Estado no irrigó en ningún gasto, porque todos fueron asumidos por los órganos gubernamentales que invitaron a mi patrocinado a asistir a tales eventos. Siendo ello así, este extremo del cuestionamiento que ingresa ahora a la Fiscalía y que no formó parte de su requerimiento, es decir, de su requerimiento inicial, debe ser desestimado, no debe ser tomado en cuenta como válido. Respecto a la supuesta capacidad económica y que esto pueda fungir como un elemento adicional que se deba ser tomado en cuenta de manera concluyente para que se dicte la medida de impedimento de salida. Ello no es así. Si bien existen pronunciamientos citados por la Fiscalía respecto a que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria habría emitido pronunciamientos con anterioridad respecto a que la solvencia económica puede ser un carácter, un indicio o un elemento que deba ser tomado en cuenta cuando se dicte este tipo de medidas. Es cierto, quizás pueda ser tomado en cuenta, pero siempre ello tiene que ser de la mano con distintos elementos de convicción o alegaciones objetivas que permitan
concluir que existe un peligro de fuga o un peligro de obstaculización. En el presente caso no lo hay, porque no existe ningún indicio objetivo del peligro de obstaculización. Si la Fiscalía considera que existe un peligro de obstaculización, merece la pena realizarnos dos preguntas en específico. ¿Por qué, si la medida impedirá que mi patrocinado salga de este país, por qué existe un peligro de obstaculización estando mi patrocinando fuera del país si todas las pruebas que existen respecto al proceso están dentro del Estado, dentro de nuestro país? La Fiscalía no lo precisa. Y respecto a los supuestos indicios de que se habrían ejecutado, de que podrían ser tomados como como actos de obstaculización, es importante tomar en cuenta lo siguiente. La Fiscalía en su requerimiento presentó diversa documentación que voy a pasar a detallar brevemente respecto a que supuestamente interpretar esto nos llevaría a la conclusión de que mi patrocinado ha ejercido una actitud que podría inducir o podría darnos a entender que podría generar un peligro de obstaculización. Primero, lo relacionado a Doctor, reprogramaciones. perdone que le corte. ¿Su patrocinado está en el Perú? Sí, claro. Siempre he Ya. estado en el Perú, señor magistrado. ¿Su patrocinado ha asistido a todas las convocatorias fiscales y judiciales que se le ha hecho? Eventualmente, siempre ha asistido, señor magistrado. Ya. ¿En alguna vez que ha sido convocado o ha faltado y sin dar justificación? En ninguna ocasión, señor magistrado. Justamente acá explayo todas las fundamentaciones que hemos pedido de... Porque no tenemos todo el tiempo que usted requeriría. Ya, ¿algo más que nos quiera decir? No, y solo para finalizar, señor magistrado, como le comento, lo que ha precisado el fundamento principal de la Fiscalía es, en este recurso de apelación, es introducir o tratar a dar a entender que mi patrocinado no tendría arraigo laboral y por eso el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria habría incurrido en error. Pero los fundamentos distintos de los que he pasado a absolver no son ni forman parte de su requerimiento principal. Los trata de agregar argumentos adicionales, toda vez que en su requerimiento inicial justamente hubieron innumerables aspectos de errores por parte de la Fiscalía que fueron advertidos y que también fueron advertidos por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, razones por las cuales se declaró infundado. Solo ello, señor magistrado. Muy bien. Su pretensión entonces es se ratifique la recurrida. Correcto, que se confirme la resolución que declara infundada el impedimento de salida solicitado por la Fiscalía en contra de mi patrocinado. Muy bien. ¿Los señores magistrados supremos tienen alguna pregunta que hacer? Ninguna, señor presidente. Correcto, muy bien. Entonces, tratándose de un auto, se resolverá inmediatamente. La audiencia ha concluido. Muchas gracias por su participación. Puede retirar su presentación, doctor Diego. Buenos días con todos. Permiso. Buenos días. Muchas gracias.
intergubernamental del despacho